Pasemos ahora entonces con una de las propuestas que sería específicamente la de Sandra Harding y que tiene que ver con su idea entonces de una objetividad feminista y de lo que veremos más adelante, una epistemología del punto de vista. Pero entonces vamos ahora primero a hablar acerca de esta cuestión del objetivismo, porque precisamente uno de los problemas, digamos que emergen de manera muy volátil con todas estas perspectivas de género es, como lo habíamos visto ya con la sociología de la ciencia, la cuestión del relativismo, ¿sí? Y esto se debe precisamente a la manera como se entienden conceptos como el de objetividad o subjetividad o el mismo relativismo. Entonces, las perspectivas feministas sobre la ciencia, al menos en estas líneas que pasan por Harding y por otra autora pues muy importante en este campo que es Donna Haraway, entre muchas otras, se ponen frente a la acusación de relativismo que cae sobre los estudios históricos y sociales de la ciencia. Hay algo justamente que está articulando la noción de relativismo que a estas autoras les parece problemático y que por lo tanto hay que entrar primero a desarticular desde qué horizonte es que estamos hablando de relativismo, de objetividad y de subjetividad, antes de poder entonces pasar a responder en qué, qué es lo que constituye más bien, la objetividad que ellas llaman feminista. Entonces, más que defender el relativismo o mostrar en qué sentido es una postura válida, la estrategia se centra en cuestionar el lugar desde el cual se lanza la acusación de relativismo y cómo es que ese concepto se configura desde ese mismo lugar. Entonces, ahí es donde tenemos estos tres conceptos, ¿no? Objetividad, subjetividad, relativismo. Harding no profundiza mucho en la manera como estos tres conceptos se articulan, precisamente porque ella está ya retomando parte de lo que ha hecho Donna Haraway, quien de manera mucho más extensa articula estas tres nociones y muestran de qué manera es que se configuran desde una visión hegemónica y patriarcal, que eso es algo que Haraway hace en un artículo, en un ensayo más bien llamado El conocimiento situado. No, conocimientos situados, porque es en plural. Entonces, lo que Haraway plantea ahí es que tanto el objetivismo como el relativismo son simplemente dos caras de la misma moneda. Entonces, por un lado tenemos la objetividad concebida como la mirada, la perspectiva o el punto de vista que no está en ningún lugar, es decir, aquella forma de ver a la ciencia y sus prácticas que está ocupando el lugar del ojo de Dios, ¿no? Es completamente externa a la ciencia y desde ahí entonces puede mirar y juzgar qué es lo que está haciendo la ciencia. Y como es externa a ese dominio, entonces se dice que es objetiva y por lo tanto puede juzgar de manera neutral e imparcial todo lo que ocurre en la ciencia. Por el otro lado tendríamos entonces el relativismo. Y el relativismo, digamos en su versión más usual, lo que dice simplemente es que entonces no hay una postura externa, neutral e imparcial que permita juzgar a todas las demás, sino que finalmente están muchas posturas que siempre están hablando desde su propio lugar, pero que todas son igualmente válidas. Y que en esa medida, en tanto que todas son igualmente válidas, son intercambiables entre sí, de alguna manera. Entonces lo que estaría ocurriendo en el relativismo es que la persona que entra a estudiar estas distintas perspectivas del conocimiento o y de los saberes, de lo que se está produciendo en la ciencia, pueden simplemente pasar de una perspectiva a la otra, ¿no? Pasar de la perspectiva de una práctica científica, a la perspectiva de un saber tradicional, a la perspectiva del sentido común y así sucesivamente. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo? Esta persona que está pasando de un lugar a otro, pues lo único que está haciendo es como si fuera el ojo de Dios nada más que metido dentro de cada una de ellas, porque finalmente puede ocupar cada uno de esos lugares
no tiene problemas al momento de tratar de entender o comprender cómo es que se están diciendo las cosas y cómo se están enunciando desde cada uno de esos sitios específicos, sino que simplemente puede saltar de uno a otro y comprenderlos a todos de la misma manera, y con ello entonces estaría obteniendo un panorama total que finalmente cuando se suman todos los fragmentos entonces nos da lo mismo a como si estuviera el ojo de Dios desde fuera juzgando todo lo que ocurre en esa entidad única y total. Entonces por eso Haraway dice: el objetivismo entendido como el ojo de Dios y el relativismo entendida como esta postura donde todas son igualmente válidas y se pueden intercambiar y son intercambiables, simplemente son las dos caras de una misma moneda, es decir, las dos caras de una misma forma de concepción patriarcal y masculinista hegemónica de la ciencia, donde precisamente aquel que está en el lugar de la razón y del objetivo puede o juzgar desde fuera, o si se quiere meter a ver cada uno de los puntos, igualmente pasar por todos ellos. La alternativa a esto es lo que Haraway llama un conocimiento situado, es decir, que el conocimiento como una construcción semiótico-cultural material solamente puede comprenderse desde el lugar, desde el sitio donde ocurre eso específicamente. Y por sitio no estamos entendiendo nada más un espacio geográfico, sino también toda una construcción y un intercambio histórico y semiótico, como ella le llama, ¿no? De que aquí también está todo lo que tiene que ver con la producción de medios y cómo los medios influyen en la manera como se construyen los conocimientos y los saberes. ¿Y qué pasa? Una vez que se reconoce que un conocimiento es situado, entonces no se puede dar esta maniobra del relativismo que ellas estarían criticando, que es de saltar simplemente de un sitio a otro y poder ocupar el lugar del otro sin cuestionarse, ¿no? Aquí justamente lo que tendríamos es que el conocimiento situado es siempre una perspectiva parcial, que puede entrar en diálogo, que puede entrar en conversación, en fricción con las otras, pero nunca puede ponerse en el lugar exacto de las otras, ¿sí? Y en esa medida, entonces, en tanto que es una perspectiva parcial, nunca puede llegar a obtener esta perspectiva total de ese conocimiento y de ese saber. Y en ese sentido es que ya se aleja de ese ideal del patriarcado y de lo hegemónico, ¿no? Donde justamente se concibe todo como una totalidad que es completamente accesible a esa razón masculina. Entonces desde ahí es que está criticando Haraway, y esto es lo que está retomando Harding a la hora de hablar de las relaciones problemáticas entre objetivismo, subjetivismo y relativismo, y cómo es que se puede hablar entonces de una objetividad feminista, porque la objetividad feminista entonces va a ser posible solamente desde la perspectiva de un conocimiento situado. Entonces, la crítica al objetivismo, en tanto que es una forma de neutralidad axiológica, es decir, donde no hay valores que estén influyendo o sesgando el tipo de juicios que se hace, desemboca en una suerte de subjetivismo, en un relativismo, ¿no? Donde no hay valores universales, entonces todas las posturas son válidas por igual. Pero ahí es donde nos dice Harding, pero si pensamos el relativismo de esa manera, estamos permaneciendo dentro de una lógica dualista. Más bien, entonces, lo que hay que hacer es pasar a cuestionar ese posicionamiento, esos dualismos. Y es ahí donde ella señala, por ejemplo, cómo es que se ha construido a partir de las reflexiones epistemológicas de la modernidad, de Descartes, Locke, Hume y Kant, que se basan en las actividades de ciertos individuos en la historia de las ciencias, como Copérnico, Galileo y Newton, que se presentan además como individuos desencarnados, como individuos que son meramente racionales, que son puro pensamiento y que están desligados de compromisos sociales cuya única orientación era la búsqueda de la verdad. Esa es la manera como se ha configurado ese ideal patriarcal de objetividad. Entonces, ahí es donde hay que ir a cuestionar. De modo que, más que datos filosóficos, ¿no? Y aquí de nuevo dato como aquello que es lo dado, más que entender esa historia de la filosofía como algo dado, hay que entenderlo es como una construcción, como ideas que constituyen estrategias históricas justificantes
como modos culturalmente específicos de construir, aquí ya estoy leyendo literal a Harding, y explotar los significados culturales en apoyo de nuevos tipos de enunciados de conocimiento. Entonces, lo que ella está mostrando ahí es que precisamente esa construcción de la objetividad patriarcal de la ciencia ignora el género, ignora esa diferencia de género, que es fundamental, pero explota los significados masculinos con que se ha dotado el saber legítimo. De modo que al final todo lo que corresponde a la ciencia es lo que está del lado de la masculinidad, mientras que el lado femenino se queda únicamente con lo subjetivo, lo emocional, lo relativista. Pero de nuevo, cuando ya estamos parados en la objetividad feminista y el conocimiento situado, entonces ya se deshace esa dualidad y por lo tanto se abre la posibilidad de una construcción diferente de una práctica